En mayo de 2006, en el Aeropuerto Internacional Las Américas, ocurrió algo que impactó a toda mi familia, a mi sangre y a mucha gente que nos sigue desde hace años en el merengue. Ese día, mi hermana Rosa Bienvenida del Rosario Almonte, a quien muchos conocen como Rosy Rosario, y su sobrina, Odalis Margarita Tejada del Rosario, fueron detenidas por las autoridades dominicanas cuando estaban a punto de abordar un vuelo con destino a Miami, en los Estados Unidos. La Dirección Nacional de Control de Drogas las paró antes de que salieran del país y les encontró en el equipaje algo que nadie se esperaba, más de 9.000 pastillas de éxtasis, justo cuando iban a pasar por el área de rayos X. La droga estaba escondida de manera que parecía imposible descubrirla, incluso oculta en medias panty y otros lugares, pero los agentes hicieron bien su trabajo y las capturaron en el acto. Ese golpe fue demoledor para nosotros como familia, imagínate. Aunque a algunos les tomaba por sorpresa, Rosy alguna vez había estado cerca de la música, hasta fue bailarina con nosotros en los Hermanos Rosario, así que el impacto no fue solo legal, sino profundo en el corazón. Mi familia y yo quedamos consternados porque eso nunca fue algo que quisiéramos para nuestros parientes ni para nuestro nombre. Recuerdo que se organizó una rueda de prensa donde tratamos de explicar que esto era un hecho aislado, que la orquesta y nosotros como artistas no teníamos nada que ver con ese asunto, que cada quien responde por sus actos y que estábamos tristes, pero unidos. La situación fue difícil. Rosy y Odalis pasaron un tiempo bajo prisión preventiva mientras se tramitaba su caso y la familia las visitaba, con abogados batallando para que sus derechos fueran respetados. Este episodio marcó profundamente a todos, y tú que me escuchas, sabes que en la vida uno enfrenta piedras, pero también aprende a levantarse, a no rendirse y a seguir con dignidad. Y así fue como vivimos ese momento, con dolor, con amor familiar y con la frente en alto, porque la sangre que me corre es de lucha y de fe. Entonces, mi gente, después de esa detención que ya ustedes conocen, vino otro momento que fue igual o más difícil para nosotros, dar la cara. Casi al mismo tiempo que la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo anunciaba oficialmente que Rosa Bienvenida del Rosario Almonte y su hija Odalis Tejeda del Rosario serían sometidas a la justicia, nosotros decidimos convocar a la prensa. No nos escondimos. No mandamos voceros. Fuimos nosotros mismos, como familia y como artistas, a enfrentar la situación. Recuerdo ese día con mucha claridad. Las cámaras apuntándonos, los micrófonos encima de la mesa, periodistas haciendo preguntas directas, algunas muy duras. El ambiente estaba cargado. Mientras el Ministerio Público hablaba de cargos formales por intento de tráfico internacional de sustancias controladas, nosotros intentábamos mantener la serenidad. Sabíamos que cualquier palabra podía malinterpretarse, pero también entendíamos que el silencio podía convertirse en especulación. Yo sentí que no solo estaban juzgando a dos personas, sino que el nombre Rosario estaba bajo la lupa completa del país. En ese momento expliqué que éramos una familia trabajadora, que llevábamos décadas levantando nuestra carrera con sacrificio y que no podíamos permitir que se mezclara la trayectoria musical con decisiones individuales. Fue una línea muy fina, expresar dolor sin justificar lo que la justicia estaba investigando. Las autoridades, por su parte, fueron claras en su versión. Las pastillas incautadas, más de 9.000 unidades, estaban destinadas, según las investigaciones preliminares, a ser llevadas hacia Estados Unidos. Esa afirmación elevó la gravedad del caso, porque ya no se trataba solo de posesión, sino de una presunta intención de introducir la sustancia en territorio norteamericano. Eso cambió completamente la dimensión del asunto. Mientras todo eso ocurría, nosotros como hermanos tuvimos que dividirnos entre compromisos artísticos y reuniones con abogados. Había contratos firmados, presentaciones pautadas, compromisos internacionales. Cancelar todo era una opción, pero también sabíamos que el trabajo de muchas personas dependía de la orquesta, músicos, técnicos, empleados. Así que tomamos la decisión de seguir adelante en los escenarios, aunque por dentro el ánimo no era el mismo. En privado, las conversaciones familiares fueron intensas. Hubo momentos de silencio incómodo, de incredulidad, de preguntarnos cómo habíamos llegado a ese punto. La noticia corrió rápido en los medios nacionales e internacionales, y cada titular aumentaba la presión. Sentíamos que cualquier gesto, cualquier expresión, sería analizada con lupa. También hubo algo que me marcó mucho, el apoyo de parte del público. Personas que, sin defender hechos ni señalar culpables, nos enviaron mensajes de solidaridad. Eso nos recordó que una carrera construida durante años no se borra de un día para otro, pero también nos hizo más conscientes de la responsabilidad que cargábamos como figuras públicas. Ese episodio nos obligó a reflexionar sobre el entorno, las compañías, las decisiones personales y el peso del apellido. No fue solo un proceso judicial, fue una sacudida interna que nos hizo revisar todo. Y aunque la justicia debía seguir su curso,
nosotros tuvimos que aprender a caminar con esa sombra mediática encima, defendiendo nuestra trayectoria mientras la ley hacía su trabajo. Y ahí fue cuando muchos comenzaron a remover el pasado, porque cuando ocurre algo así, la gente no solo mira el presente, también desempolva la historia. Yo mismo lo he dicho públicamente, hace más de una década viví mi propio tropiezo. En aquel entonces fui detenido y sometido a la justicia, pero no por tráfico, sino por consumo. Fue una etapa complicada, un momento de debilidad personal que asumí, enfrenté y del que aprendí. No fue algo que me definiera para siempre, pero sí dejó una marca que algunos aprovecharon para comparar situaciones muy distintas. En medio de toda esta nueva tormenta, mi hermano Tony habló claro ante los medios. Recuerdo su tono firme, pero con la voz cargada de tristeza. Dijo que la noticia había sido devastadora para todos, pero especialmente para nuestros padres. Y eso es algo que quizás mucha gente no alcanza a entender. Más allá del escándalo, más allá de los titulares, están mamá y papá, dos personas mayores que han visto a sus hijos levantarse desde abajo, trabajar sin descanso y construir un nombre con sacrificio. Para ellos, recibir una noticia así fue como un golpe directo al corazón. No estaban pensando en cámaras ni en reputación artística, estaban pensando como padres. Esa es una dimensión que pocas veces se ve en televisión. En casa el ambiente era distinto al del escenario. Había preocupación genuina, llamadas constantes, oraciones, silencios largos en la mesa. Tony también dejó claro algo importante, que cada quien responde por sus actos. No intentó justificar, ni minimizar, ni atacar a las autoridades. Su mensaje fue más humano que mediático. Habló de unión familiar, de acompañar sin abandonar, pero también de respetar el proceso judicial. Esa postura buscaba enviar una señal de madurez en medio del caos. Y mientras todo eso se desarrollaba, la opinión pública se dividía. Algunos recordaban mi pasado para insinuar patrones, otros entendían que los errores individuales no pueden convertirse en sentencia colectiva. Yo asumí mi historia con responsabilidad, porque esconderla habría sido peor. Siempre he creído que el público respeta más la verdad que las excusas. Este momento, sin duda, nos obligó a mirar hacia adentro como familia. No era solo una situación legal, era un examen de fortaleza emocional. Nos tocó demostrar que la trayectoria artística no se sostiene solo con aplausos, sino también con carácter cuando llegan las pruebas. Y en esa misma comparecencia ante la prensa no estuvimos solos. Tony y Luis se sentaron frente a los medios acompañados por René Solís, el manager de la orquesta, porque entendimos que no se trataba únicamente de una situación familiar, sino también institucional. Había que enviar un mensaje claro y firme. Lo que estaba ocurriendo con Rosy era un hecho individual, un episodio que no tenía vínculo alguno con las operaciones, decisiones ni el rumbo artístico de la agrupación. René, que pocas veces se deja ver afectado en público, ese día estaba visiblemente conmocionado. Lo notabas en su voz entrecortada. Explicó que desde que la noticia se hizo pública no habían dejado de sonar los teléfonos. Empresarios, promotores, colegas, incluso contactos fuera del país, querían saber si la orquesta enfrentaría restricciones, cancelaciones o algún tipo de impedimento para cumplir con sus compromisos. La preocupación era real, porque cuando se menciona un apellido tan ligado a una agrupación, el impacto puede extenderse más allá del ámbito personal. Se sentía la tensión en el ambiente. No era solo defender una trayectoria, era proteger el sustento de decenas de familias que dependen del grupo. Técnicos, músicos, personal administrativo, todos estaban pendientes de lo que se dijera en esa rueda de prensa. Por eso René intentó transmitir serenidad, aunque apenas podía completar algunas frases sin que la emoción lo traicionara. Pero si hubo alguien que llevó este golpe de una manera especialmente dolorosa, fue Rafa. Luis lo dijo sin rodeos frente a los periodistas, Rafa estaba profundamente afectado. No lograba asimilar lo que estaba pasando. Para él, más que un escándalo público, era una herida íntima. La angustia era evidente, y el peso emocional comenzó a reflejarse en su ánimo diario. Rafa siempre ha sido el líder en el escenario, el que proyecta energía y firmeza frente al público, pero detrás de esa imagen hay un hombre sensible, muy familiar. Saber que una hermana y una sobrina estaban atravesando una situación judicial tan delicada lo descolocó por completo. Luis incluso habló de un estado cercano a la depresión, algo que no es fácil admitir cuando se trata de figuras públicas acostumbradas a mostrarse fuertes. Y hay un detalle que también remueve recuerdos. Rosy, durante un tiempo, formó parte del frente de la orquesta como bailarina. Compartió tarima, luces, giras. No era alguien ajeno al entorno artístico, estuvo cerca del escenario, del aplauso, del ritmo. Eso hacía todo aún más complejo emocionalmente, porque no se trataba de una persona distante, sino de alguien que había vivido desde adentro la dinámica del grupo.
En ese mismo encuentro con los medios hubo un momento en el que decidimos hablar sin matices, sin rodeos y mirando de frente a las cámaras. Fue una declaración firme, casi institucional. Dejamos establecido ante todo el país que ningún integrante de la agrupación tenía ni había tenido vínculo alguno con la situación que estaba siendo investigada. No era una frase improvisada, era una posición consensuada, pensada cuidadosamente para evitar interpretaciones ambiguas. Recalcamos que lo ocurrido no podía ni debía extenderse como una sombra sobre los músicos, los cantantes ni el equipo que durante años ha trabajado con disciplina. Era fundamental separar responsabilidades. La orquesta tiene una estructura, una historia y un funcionamiento profesional que no guarda relación con decisiones personales tomadas fuera de ese ámbito. Esa línea fue marcada con claridad porque entendíamos que la opinión pública necesitaba escucharla directamente de nosotros. Mientras tanto, en el plano legal comenzaba otra batalla. Los abogados William Jiménez Villafaña y Ariel Locuar asumieron la defensa y anunciaron que solicitarían la revisión de las medidas de coerción impuestas. Su estrategia era buscar que sus representadas pudieran enfrentar el proceso en libertad bajo fianza. Argumentaban que se trataba de personas con arraigo familiar, con domicilio conocido, sin antecedentes que indicaran riesgo de fuga ni peligro para la sociedad. Ese planteamiento abrió un nuevo capítulo dentro del caso. Ya no era solo la noticia del arresto, sino el debate sobre las condiciones en que enfrentarían el proceso judicial. Las audiencias, los plazos, los recursos legales, todo comenzó a formar parte de la conversación pública. Cada movimiento procesal generaba expectativas, titulares y comentarios. Para nosotros como familia, esa etapa fue de espera constante. Las decisiones ya no estaban en nuestras manos ni en las de la prensa, sino en el sistema judicial. Aprendimos a medir nuestras palabras aún más, porque cualquier declaración podía influir en la percepción del caso. Era un terreno delicado donde lo emocional debía dar paso a la prudencia. También fue un momento en que entendimos la diferencia entre el ruido mediático y la realidad jurídica. Mientras afuera se especulaba, adentro los abogados trabajaban en expedientes, revisaban actas, analizaban procedimientos. La defensa intentaba demostrar que no existía intención de evadir la justicia y que podían otorgarse garantías menos severas. Y entonces el proceso tomó un giro todavía más serio cuando la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo formalizó el sometimiento por tráfico nacional e internacional de drogas y sustancias controladas. Ya no eran rumores ni versiones preliminares, era una acusación estructurada presentada ante el primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, bajo la presidencia de la jueza Luz María Rivas Rosario. El caso entraba oficialmente en una fase judicial con todas sus consecuencias. Recuerdo el impacto que causó el auto número 196, emitido el día 23 de ese mes. La decisión fue imponer un año de prisión preventiva, con revisión obligatoria cada 3 meses, y ordenar el traslado a la cárcel de Najayo. Esa resolución marcó un antes y un después en el ánimo familiar, porque significaba que el proceso no sería breve ni sencillo. La prisión preventiva no era una simple formalidad, implicaba tiempo, espera y una lucha legal prolongada. Las imputaciones se sustentaban en varios artículos de la legislación dominicana sobre drogas, señalando presuntas violaciones específicas que, según el Ministerio Público, afectaban al Estado. Cuando uno escucha números de artículos y párrafos en voz alta dentro de una sala de audiencia, la realidad pesa distinto. No es lo mismo leerlo en un periódico que escucharlo frente a un tribunal. El día de la audiencia también dejó una imagen fuerte. Tanto Rosa Bienvenida como Odalis decidieron acogerse al derecho constitucional de guardar silencio. Fue una estrategia procesal, una decisión tomada bajo asesoría legal. En ese momento no emitieron declaraciones, no ofrecieron explicaciones públicas. Eligieron no responder preguntas, lo que añadió aún más expectativa alrededor del caso. Mientras tanto, el traslado a Najayo significó enfrentarse a un entorno completamente distinto al que cualquiera de nosotros estaba acostumbrado. La distancia física, las normas del sistema penitenciario, los horarios de visitas, todo cambió de golpe. Para la familia fue otro desafío emocional, porque ya no se trataba solo de titulares o audiencias, sino de una realidad concreta dentro de un centro de reclusión. En paralelo, nosotros seguíamos enfrentando compromisos públicos con una carga emocional enorme. Cada presentación llevaba consigo el peso de saber que, mientras sonaba la música y el público bailaba, había una situación legal avanzando en tribunales. Era como vivir en dos mundos al mismo tiempo, el del espectáculo y el de la incertidumbre judicial. Esa etapa nos obligó a comprender de cerca cómo funciona el sistema, los plazos, las revisiones periódicas de la medida y la importancia de cada audiencia. Nada era automático, cada 3 meses se abría una nueva posibilidad de cambio o de confirmación. Así comenzó un camino más largo del que muchos imaginaban,
marcado por resoluciones formales, procedimientos estrictos y una espera que parecía no tener fin. Y ya para cerrar, quiero hablarles claro, como siempre he sido. Se han dicho muchas cosas. Que si el apellido Rosario estaba manchado. Que si esto era una historia repetida. Que si detrás de la música había algo oscuro. Que si la orquesta podía estar involucrada. Y yo les digo algo mirándolos de frente, una familia no es una sola persona, y una trayectoria de décadas no se borra por decisiones individuales. Sí, yo tuve mi tropiezo en el pasado y lo asumí. No me escondí. Pagué el precio y seguí adelante. Pero una cosa es enfrentar tus propios errores y otra muy distinta es que intenten construir una narrativa donde todo encaje como si fuera una historia predeterminada. No. Cada caso es distinto, cada persona responde por sus actos, y la justicia es quien tiene la última palabra. También se habló de que la orquesta podía caer, de que vendrían cancelaciones, de que el nombre no se levantaría. Y aquí estamos. Seguimos trabajando, seguimos llenando escenarios, seguimos siendo parte de la historia del merengue. Porque el público sabe diferenciar entre el morbo y la realidad. A los que dijeron que esto demostraba algo más grande, les digo, en momentos de crisis es cuando se conoce la fortaleza. Nosotros dimos la cara, no huimos, no atacamos a nadie, no buscamos excusas. Defendimos nuestra honra, respetamos el proceso judicial y mantuvimos la frente en alto. Eso también dice mucho. A los que cuestionaron nuestro dolor, les recuerdo que detrás de los artistas hay hijos, padres, hermanos. Hubo angustia, hubo lágrimas, hubo noches sin dormir. Pero también hubo unión. Y eso no sale en los titulares. Yo, Toño Rosario, no puedo controlar lo que otros decidan hacer en su vida. Lo que sí puedo controlar es mi conducta, mi trabajo y el respeto por el público que me ha acompañado por años. Y mientras tenga voz y fuerza, seguiré defendiendo mi nombre con hechos, no con palabras vacías. La polémica vende, claro que sí. Pero la verdad permanece. Y la verdad es que los Rosarios somos música, somos historia y somos trabajo constante. Lo demás, que lo juzgue quien tenga que juzgarlo. Nosotros seguimos de pie.